Buenas tardes. Una vez que los compañeros de la prensa gráfica han terminado, vamos a dar comienzo a la sección de literatura. Normalmente, como ya saben la mayoría de ustedes que nos siguen, la sección de literatura tiene el cuarto martes de mes asignado. Y no nos estamos encontrando el cuarto martes de mes, pero la razón es muy importante y la van a comprender enseguida. Para conseguir que Pepa Roncero, en lugar de estar conectada, esté aquí, pues hemos hecho todos los cambios habido y por haber y, y por eso estamos ocupando un día que no es el habitual. Me gusta siempre decir que esto que hacemos en literatura, que es acercar la vida y la obra de un autor o autora, lo hacemos como absolutos principiantes. Aquí no hablamos desde el púlpito ni desde la cátedra, sino que somos aficionados a la literatura que pretendemos seguir creando afición entre todas las personas que se acercan a nosotros. Y desde ese punto de vista me gustaría que recibieran la charla de Pepa. Aunque me consta que Pepa es una enamorada de Camilleri y cada vez que Pepa ha expuesto un autor, pues ha creado una legión de seguidores, como ya hizo con Henny Mankell, por ejemplo. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Pepa porque sé que tiene mucho que contarnos y vamos a pasar una tarde muy agradable en torno a este magnífico escritor. Muchas gracias por su presencia. Bueno, lo primero, darle las gracias a Margarita por su confianza. Y bueno, le he devuelto la cuerda de ser voluntaria. ¿Así? No, bueno, darle las gracias a Margarita, especialmente hoy que no estaba de salud muy allá y entonces, bueno, pues por acompañarme ha venido y se lo agradezco especialmente. Y luego pedir disculpas, en primer lugar, a los presentes, de una manera o de otra, y también a Camilleri, por mi atrevimiento, para empezar, y mis carencias. Yo soy una persona, sabéis, soy de ciencias, no soy una persona de letras, y entonces, bueno, soy una aficionada, como decía Margarita. Y siempre estas presentaciones han sido como aficionado simplemente. Entonces, espero que los entendidos, que hay aquí muchos y me consta, pues no me pongan muchas faltas, ¿vale? Es difícil abordar esta presentación. Ojo que yo aviso, no he dicho pequeña presentación, he dicho presentación sin más. Así que por varios motivos, me es difícil por varios motivos. Por la importancia del autor Camilleri, que pasa desapercibido para algunos, pero ya veréis que es mucho más de lo que parece en principio, y por la desmesura de sus peripecias vitales. Vivió 93 años muy intensos y el tamaño de su obra. Ha escrito prácticamente de todo. Empezó a editar novela a los 63 años y murió a los 69 años y murió a los 93 y aún así editó 100 libros. Aparte de que desde la juventud había escrito poesía muy apreciada en Italia, había escrito artículos periodísticos y tenía otra vida que ahora os presentaré. Es conocido sobre todo popularmente por la serie, son 33 libros los publicados, aunque hay alguno todavía publicado en Italia que vendrá aquí a España todavía, a pesar de que oficialmente ya se publicó el último. Esta serie del comisario Montalbano es la que le ha dado fama y ha despertado el interés del público sobre él. Pero él, aquí lo veis, no sé si se ve bien, en el ordenador se ve el brillo de ojos, está hecho, es una foto de ya de mayor, pero ese brillo de ojos revela mucho sobre la personalidad de Andrea Camilleri, que verdaderamente era un hombre ahora mejor quizá. Vale. Él es mucho más. En cuanto a su obra literaria, amén de poemas, como he dicho, que fueron muy estimados y publicados en revistas muy prestigiosas, cuentos, obra periodística ingente, en la tardía madurez, a partir de los 69 años, empieza a publicar lo que él llama novelas históricas. No son novelas referentes a una historia muy del pasado, son normalmente referidas a una ciudad siciliana que se inventa el nombre, aunque es un trasunto de otras ciudades sicilianas, Vigata, donde van a transcurrir la mayoría de sus obras.
Y le llama históricas porque son cosas, anécdotas que él ha ido aprendiendo, enterándose a lo largo de su vida o que le cuentan, tal, están referidas fundamentalmente sobre finales del siglo XIX y principios del XX. Como todas las obras suyas son una expresión sobre todo del modo de ser siciliano, porque él se considera un hombre absolutamente siciliano y así se nota en sus obras. Luego hablaremos sobre esto otra vez. Luego escribió también, aparte de las novelas históricas, va a publicar otro tipo de novelas. Por ejemplo, escribió una novela sobre Caravaggio, otra sobre Pirandello, otra sobre Alma Mahler y su relación con Kokoschka. Entonces, hay ensayos, hay memorias, no son biografías en sí, pero hay dos libritos pequeños de relatos de memorias suyas que ilustran mucho sobre su vida. Además, que es la parte que todavía a lo mejor la gente no conoce mucho aquí en España, ha sido uno de los directores y productores teatrales más importantes de Italia del siglo XX. Ha dirigido y producido además para la RAI, para la Radio Televisión Española, espectáculos teatrales, el Teatro del Bueno, y series como la de Maigret. Dirigió varias series policíacas. Ha trabajado en la radio y a causa de su prestigio como director teatral también fue nombrado profesor del Centro Cinematográfico de Roma y posteriormente de la Academia de Arte, de Arte Dramática de Roma, que es como el Centro Dramático Nacional de aquí, pero en Italia. ¿Por qué me gusta a mí? Aparte porque escribe la serie de novelas negras y yo soy una entusiasta de la novela negra, porque las novelas de Camilleri es una novela negra, yo le llamo para lectores inteligentes. Apelan a la inteligencia y tiene muchas referencias cultas que en principio incluso pueden resultar un poco pasar desapercibidas si no pones atención. En un libro que os he puesto ahí de conversaciones con Vázquez Montalbán decía de los libros de Camilleri que convenía leerlos 3 veces. Una para enterarte de la trama, otra para enterarte de las referencias cultas que explicaban la trama y la tercera ya para disfrutarlo. Yo en parte estoy de acuerdo. Son libros muy pequeñitos, veis que casi todos tienen un grosor parecido, luego explicaré esto, pero sin embargo no son libros fáciles, a pesar de que al ser novela negra hay mucha gente que lo integra lo encasilla, pero no lo son. Entonces hay que estar muy atento a la trama, aunque eso sí, os advierto, son muy entretenidas a la vez. O sea, hay que estar atento, pero son muy entretenidas porque tienen mucho humor. Tienen mucho humor y humor de varios niveles, digamos. Hay humor sencillo y hay, desde luego, sarcasmo e ironía por todos lados. Además de eso, se preocupan, como todas las novelas negras, de la realidad social, política, la corrupción, la mafia también, lo que es una realidad de Sicilia, que es lo que... Esta también me gusta mucho, que es lo que a él le interesaba. Él siempre ha escrito fundamentalmente, como os he dicho antes, sobre Sicilia. Él nace en la costa sur de Sicilia. Bueno, aquí he puesto las relaciones geográficas aquí estaría, bueno, es igual, Túnez, Córcega, en fin, le he puesto un poco Córcega y Cerdeña y la bota de Italia, un poco para ver dónde está situado. Y esta es la isla de Sicilia. Él nace cerca de Agrigento, de la capital de la provincia de Agrigento. Nace en una ciudad que se llama Porto Empedocle. Nace el 6 de septiembre de 1925 y tiene mucho fervor por el santo de su nombre, Calogero, que porque él se llama Andrea Calogero, del mismo día, a pesar de que es absolutamente ateo. Agrigento, la capital, fue antes una polis griega y tiene unos restos arqueológicos impresionantes. Hay lo que llaman el Valle de los Templos, que es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es muy interesante. Esto también es Sicilia, como veis, es bellísima. Su madre era ama de casa y su padre era químico y trabajaba en el puerto. Era hijo único
pero porque habían muerto previamente dos hermanos que habían nacido antes que él. Y además tuvo una delicada salud, por lo cual los padres lo arropaban mucho y estuvo muy... se crió en una casa de campo, de la que ahora hablaré. La más tierna infancia fue en la casa de campo y una infancia un poco aislada. Estaba solo, no había otros niños y estaba rodeado de mayores que además los familiares que eran un poco peculiares. Su abuelo paterno había sido muy rico porque había tenido una refinería de azufre. No sé si sabéis que en Sicilia había yacimientos de azufre y bueno, pues a eso se dedicaba la gran parte de la industria de la isla. Pero llegó el momento que la competencia externa lo arruinó y solo le quedó una casa en el campo con sus tierras, que fue de lo que se mantuvo el resto de su vida. Y allí es precisamente donde de verdad nace Andrea Camilleri, no en la ciudad, no en Porto Empédocle, sino en el campo. A ver, la casa de campo era una casi mansión, porque tenía capilla, tenía almacenes, eran unas casas de estas grandes que hay en Sicilia. Se llama Serralifalco, por cierto, por si alguna vez lo nombraron. Le gustaba jugar, por ejemplo, con Mecano. Y una anécdota que voy a contar porque me parece muy llamativa, es que jugaba también con una muñeca enorme. Esa se la regaló su madre porque lloraba por tener una hermana. Supongo que después de lo que había pasado con los hermanos y tal, pues no había posibilidad. Y entonces la madre le regala una muñeca para sustituir, por así decirlo, a la hermana. Y él dice de ella: era mía sorella, intuto e pertuto. Le contaba mis secretos y creía que me respondía. Era, ya os digo, un niño muy, muy aislado. Al ser tan aislado, enseguida empieza a compensar esa soledad con lectura. Empieza a leer muy pronto, se convierte enseguida en un gran lector. Primero pasa por los cómics e inmediatamente... Ay, perdón, no me he dado cuenta que estaba puesto el cacharro. Que tenía una gran biblioteca y ahí es donde empieza a leer a los rusos, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Nikolai Gogol. De su padre va a heredar fundamentalmente la pasión por la diversión, por disfrutar de la vida y también una serie de valores como la honestidad, la lealtad y la entrega al trabajo. Andrea Camilleri es un hombre muy trabajador toda su vida, por eso tiene una obra tan extensa a pesar de empezar a publicar tan tarde. De su madre, sobre todo, el valor de la unidad familiar. Era una persona más adusta, era un poquito más cerradita. Pero los quiso entrañablemente a los dos, pero tenía una unión especialmente con su padre. Me parece que lo cambió. Ah, no, que le da la vuelta. Ahora sí. Cuando empieza en el colegio, en Porto Empédocle, se trasladan de la cancha del campo a la ciudad y entonces empieza a ir al colegio, a la escuela. Y él es un niño que enseguida se destaca por ser muy inteligente y realmente culto, porque leía muchísimo y cosas muy de una edad quizás que corresponde a otros años para niños mayores que lo que él leía. Entonces, claro, destaca enseguida en el sentido de ser un niño un poco fuera de lo común. Y él se sentía culpable además porque todos sus compañeros eran más pobres que él. Entonces al principio le costó un poquito, pero enseguida se hace. Y entonces los niños a cambio, los niños que estaban en la escuela le enseñan todas aquellas cosas que él no sabía. Por ejemplo, que la pensión EVA, sobre la que luego escribirá un libro cuando es mayor, era un prostíbulo, o se ponían a medírsela, ya me entendéis, y todo ese tipo de cosas que los niños pues inician a Andrea, que hasta entonces en ese aspecto era como muy inocente.
Como estamos hablando de los años 40, 41, 42, estamos en pleno fascismo en Italia y en Sicilia, por supuesto. Entonces, el padre, el abuelo, los tíos de Andrea Camilleri son fascistas, son de Mussolini. E incluso él se pone la camisa negra. E integra, forma parte de unos grupos que había de niños. Aquí no está Andrea Camilleri, pero bueno, he puesto una ilustración porque estos son auténticos de la época. Les llamaban velillas escrito, y hacían unos juegos deportivos los sábados que le llamaban los sábados fascistas. Entonces él se integró en ese grupo también e incluso escribía poesía para Mussolini. Él pensaba, no se planteaba si era fascista o no todavía, pero luego más adelante veremos que se arrepintió un poco de haberse metido en este lío. Empieza la secundaria en Agrigento, y para ir a Agrigento iba en un autobús. Y en ese autobús, eran unos 15 kilómetros aproximadamente. Lo cuento porque son cosas que luego van a tener su importancia en su obra literaria realmente. Va con niños de toda la provincia hacia el liceo, y entonces le cuentan cosas de los pueblos y intercambian entre ellos recuerdos sucedidos, lo típico que se cuentan los niños, anécdotas, y muchas de esas cosas luego generarán en él la idea de un libro, bien de las novelas históricas, bien de las novelas de las tramas de Montalbano. Él lo ha dicho varias veces por escrito. Una cosa curiosa, cuando va a Agrigento, en primer lugar lo meten en un colegio, el colegio episcopal, pero dura muy poco, porque como las normas eran tan duras, en protesta, estrella un huevo contra un crucifijo, lo expulsan inmediatamente, claro, y se tiene que ir al gimnasio, que se llamaba entonces, y luego posteriormente en el liceo clásico. Lee muchísimo, él reconoce que lee hasta 2 libros por día, incluso tomando apuntes. Veis que es una pasión para él desde siempre. Y empieza a tomar, a partir de esas lecturas, empieza a tomar conciencia de en qué consiste verdaderamente el fascismo, y empieza a sentir cierto rechazo. Pero él expresa que separarse o sea, declararse no fascista todavía entonces le pareció una especie de traición. Entonces continúa todavía durante un tiempo con los velillas que os decía antes. Incluso con ellos publica un periodiquillo en una imprenta, y deben ser, junto con las poesías que le hizo Mussolini, que de las que os he hablado, de los primeros escritos que hizo Camilleri, pero no dejaría de escribir nunca. Ya escribía poesía, escribía artículos, empezó a escribir también muy pronto. A los 17 años, con motivo de una caída de un caballo, tiene un periodo de reposo en casa, y entonces empieza a leer a André Malraux, y es cuando ya definitivamente hace el cambio político y él se empieza a declarar como hombre de izquierdas, empieza a tomar conciencia como que es un hombre de izquierdas, con varios avatares, pero ciertamente hasta el final, hasta su muerte, él siempre se reconoció como un hombre de izquierdas. Con 18 años es reclutado para el servicio militar. Tengo que hablaros de que entonces, para cuando él tiene 17, 18 años, está terminando la secundaria, está terminando la secundaria, vamos a dejarlo ahí. Entonces está produciendo en Sicilia el intento de desembarco de los aliados. Entonces la vida en Sicilia era muy difícil, porque eran bombardeos, carencias, no había nada, lo pasaron fatal. Hasta que por fin los aliados en 1943 logran desembarcar en la isla. Y no se toma en un día, la van tomando poco a poco, en lo que llaman la Operación Husky, que la llevó Patton, el general Patton. Pasaron 2 años muy fastidiados, no tenían calefacción, dice que pasó un hambre negra, no tenían teléfono, no tenían nada. Y entonces esos 2 años fueron especialmente duros en la isla. Hay una anécdota de por entonces que a mí me gusta mucho de él, y es que había pasado un poco de tiempo, ellos habían estado en el campo, cerca del campo, en Serra di Falco, como os decía antes, y su padre permanecía en Porto Empedocle porque tenía que trabajar.
y en estos avatares de que los aliados están llegando a la isla con los bombardeos y tal, pues pasaron varios meses sin saber si su padre estaba vivo o muerto. Entonces, cuando por fin se produce el desembarco aliado en la isla y llegan a Porto Empedocle, él coge una bicicleta y atraviesa el camino hasta, perdón, en Serrat y Falco, coge la bicicleta y va los 15 kilómetros, también otros 15 kilómetros, que los separan de Porto Empedocle para enterarse de si su padre está vivo o muerto. Desde luego el camino fue muy dificultoso, os podéis imaginar, estaba todo destruido y había bombardeos todavía, o sea que no había gente, todavía resistencia, entonces estaba la cosa muy difícil, pero consiguió llegar a la ciudad y ver que su padre estaba bien. Esa anécdota a mí me parece especialmente tierna. Tiene muchas, pero bueno, intentaré ir contando las suyas. Su idea siempre había sido irse a Florencia a estudiar, al continente. Los sicilianos le llaman a Italia el continente, y entonces él pensaba irse a Florencia, pero era imposible, porque ya os digo que estaba con el desembarco aliado y bueno, no había condiciones, la guerra bélica, las condiciones bélicas eran imposibles. Entonces cambia de idea y se va a Palermo, se matricula en lenguas modernas en Palermo. Su primer examen, que además era de italiano, saca unas notas muy bajas. Entonces, ya os avanzo que una de las cosas que va a caracterizar a Camilleri y gran parte de sus anécdotas es que era muy irascible y poco paciente. Tiene un carácter muy complicado, aunque luego era una persona excelente y con un humor tremendo, pero es verdad que era irascible. Ya lo veréis a lo largo de lo que os cuente, espero. Entonces se indignó con la nota que le había puesto el profesor, se fue a discutir con él y el profesor lo suspendió, y entonces él se fue ahí muy airado a su casa a reflexionar. Luego volvería y se licenciaría, pero bueno, tuvo los inicios para Camilleri y nunca han sido fáciles. Al final, antes de esto, cuando se va a su casa y luego cuando vuelve a Palermo, ya su actividad literaria de escribir poemas y artículos en revistas crece, ya es incesante. Y empieza, como os decía, ya se reconoce él como hombre de izquierdas y empieza a publicar en revistas de izquierdas. Entonces, incluso llega a matricularse, puesto que ya cuando termina la guerra en 1945, que es cuando él se matricula en Palermo, empieza su vida universitaria. Al terminar la guerra, los jóvenes italianos empiezan a moverse otra vez políticamente y empiezan a agruparse en movimientos de izquierdas, aparecen los movimientos de izquierdas. Al principio yo os digo, sobre todo por los jóvenes. Y él, de hecho, se afilia al Partido Comunista e intenta montar una sede en Porto Empedocle. Pero ahí hay varias cosas. Hay un tema con la mafia, que bueno, quiere la separación de Sicilia, luego hay una matanza enorme de Porta Ginestra. Bueno, no os voy a contar mucho de la historia porque tal. Bueno, el caso es que es cuando empieza la mafia a acercarse a la democracia cristiana, con las consecuencias que todos conocemos en Italia mucho más tarde. Y respecto al Partido Comunista, en el que militaba en ese momento y llevaba vida activa unos meses, Andrea Camilleri, resulta que empiezan a volver los comunistas antiguos, los de siempre, los que habían estado fuera por la guerra, y empiezan a volver. Y estos ponen un poco como de burgueses a los jóvenes que estaban montando los movimientos de izquierdas en las ciudades y en los pueblos. Y entonces Andrea se enfada con este tema y deja para siempre la política activa. Me refiero a la política activa. Siempre se reconoció como un hombre de izquierda y siempre participó en todos los movimientos civiles y asociativos que se le solicitaban. Sobre todo cuando empezó a ser conocido, que ya era muy mayor incluso, y yo lo he visto sentado en una sillilla en una manifestación por unos montes, por una conservación de montes. Él a todo lo apoyaba. Por ejemplo, apoyaba que se legislara las parejas de hecho. En fin, él siempre fue un hombre de izquierdas hasta el final de su vida, aunque realmente no volviera a tomar parte en la política activa. Este es el joven. De joven he encontrado muy pocas fotos, entonces me vais a perdonar que alguna se repetirá. Bueno, cuando está en Palermo, en la universidad,
toma contacto con un ambiente cultural muy vivo. Conoce al pintor Guttuso, al poeta Penna, que son muy conocidos en Italia, y se mueve en el mundillo cultural de Palermo. Sigue escribiendo siempre y se presenta a todos los concursos literarios. Y de hecho, sus poemas están publicados en algunas antologías poéticas de la época, en antologías buenas. Quiero decir que estaba empezando a ser reconocido como poeta. Pero pasan dos cosas. Primero, que presenta una comedia, que también escribía al teatro, a la ciudad de Florencia, que en un concurso de comedias, y resulta que la gana. Y entonces tiene que ir a recoger el premio, y en esa estancia en Florencia, resulta que conoce a Silvio D'Amico. Silvio D'Amico es el dramaturgo, el actor, además con familia, más importante o el más representativo en cuanto a actor que tienen en Italia. Fue el que reeditó el mito de Polichinela. En fin, es un hombre muy reconocido en Italia y se hace muy amigo de él. Y lo convence, porque Silvio D'Amico era profesor también y era integrante de la Academia de Arte Dramática de Roma, ese que os conté al principio, que es como el Centro Dramático Nacional Italiano, y entonces lo convence de que se presente a una única plaza que había para aprender dirección teatral. Que diréis, bueno, pues él parecía ir en otro sentido. Bueno, pues se presenta. Y aunque parecía imposible, gana la plaza. Entonces, bueno, pues es un nuevo horizonte que se abre para Camilleri. Pero claro, como siempre, Camilleri los inicios nunca son fáciles. Su carácter le juega alguna mala pasada y además, lo pillan una vez en una noche loca con una de las compañeras de la academia y lo expulsan. Lo expulsan porque después de la guerra hubo una especie de retroceso pacato en las costumbres italianas. Entonces lo expulsan y además le hacen que se lo diga Silvio D'Amico, que era amigo suyo y que le había inducido a entrar en la academia. Y bueno, pues la verdad es que le disgustó mucho. Tiene la suerte, sin embargo, de permanecer en Roma porque tenía por sus amistades, y lo que pasa es que empieza unos años, ya no vuelve a la academia directamente en esos años, pero empieza a trabajar en teatro. Primero es ¿cómo se llama? Subayudante de director, luego ayudante y luego director al cabo de unos años en compañías teatrales. Empieza a trabajar sin cesar. Es un hombre muy trabajador y va de la ceca a la meca escribiendo, dirigiendo obras de teatro o codirigiendo, escribiendo en revistas, poesías. Dice que son los años de escasos recursos económicos, no tenía un duro, pero sin embargo que fueron muy, muy vívidos y muy felices. Y eso lo relaciona también con todo el mundo del teatro italiano. Pasa unos años y ya por fin en 1953 asciende a director teatral, ya es director teatral. Y precisamente con su primera obra, que es una obra de D'Angelis, consigue muy buenas críticas. Tan buenas críticas que incluso Silvio D'Amico, ¿os acordáis el que le tuvo que decir que se tenía que ir de la academia? Le escribe una crítica en homenaje que le resarce un poco de aquel episodio tan feo de entrada a la academia. Trabaja mucho y cuando está ensayando esta primera obra que tiene tanto éxito, se va a producir en su vida una circunstancia muy, muy importante, y es que conoce a Rosetta dello Siesto, que es su mujer. La conoce en los ensayos de la obra, y de hecho Rosetta dello Siesta, perdón. Es una mujer, todo el mundo la describe como una mujer muy elegante. No encontré una foto de joven, entonces las fotos que tengo son de mayor y las voy a poner. Entonces, me parece que le he dado al revés. Aquí está. Es la señora mayor de la foto. Era una mujer no le gustaban los focos y desde luego estaba muy alejada del mundo del teatro. Había ido a los ensayos de Camilleri con una prima y realmente ella no se le daba bien el teatro no le gustaba ni se le daba bien, y siempre permaneció en la sombra respecto a la fama de Camilleri, no estaba en primer plano, pero Camilleri le gusta esta mujer, le gusta, y con ocasión de volver a Sicilia durante un mes de vacaciones lo conversa con sus amigos de infancia, porque él siempre conservó sus amigos de infancia hasta que fueron muriendo
poco a poco. Y ellos le dicen que estás enamorado, haz algo. Y entonces vuelve a Roma, cuando vuelve a Roma de las vacaciones, la invita a cenar y ya no se separarán nunca. Estuvieron 60 y tantos años casados. Porque Rosetta era un poquito más joven que Camilleri. No era una mujer solo ama de casa, era una mujer licenciada en letras que hizo una tesis muy brillante. Lo que pasa es que luego se dedicó a Camilleri y a la casa de Camilleri, a la familia. Y lo que sí es importante saber es que era la primera lectora de las obras de Camilleri. Era la crítica más feroz. Decía Camilleri que si ella no aprobaba algo, no salía publicado. Eso fue a lo largo de toda su vida. Él también dice que es la mujer más importante de su vida, de siempre. Dice que esto se debe, el haber durado el 80 el tanto tiempo casado se debe fundamentalmente a ella, es gracias a ella, porque convirtió el amor, y estas son palabras de Camilleri, lo convirtió en paciencia infinita, atención, cuidado y complicidad. Hay varias anécdotas sobre la vida marital. Por ejemplo, cuando se van a casar 4 años más tarde de conocerse, aquí está. Cuando se van a casar, se produce a los 4 años, como os decía, pocos días antes se tiene que probar el traje del novio. Y bueno, pues va Rosetta con el padre de Camilleri y resulta que Rosetta le había dicho: no te los hagas en el sastre de siempre, que te deja la espalda muy, muy estrecha. Y como Camilleri era Camilleri, pues se lo hizo en el mismo que le salía a él, ya está, y se lo hizo en el sastre de siempre. Y esta vez además se lució, por lo visto le hizo una espalda tan estrecha que parecía un niño por detrás. Entonces Rosetta le reprocha, claro, te dije que no te hicieras esto, te hace la espalda ridícula. Y entonces él, como tenía el carácter que tenía, se quita la chaqueta, se la tira a la cara a Rosetta y le dice: pues pues cásate con un hombre de espaldas más anchas. Entonces Rosetta, que tenía que tener un carácter fuerte, yo, vamos, lo digo por las anécdotas que me he ido aprendiendo estos días y todo eso, tira la chaqueta y le arrea un bofetón a Camilleri, que lo deja estupefacto. Y el padre de Camilleri, que estaba allí, se cae sentado de la sorpresa. Y entonces, claro, pasa esos segundos que en estas escenas que la gente no sabe qué va a pasar ahí, si se van a matar o qué. Y no, les dio por reír, echaron a reír a carcajadas y entonces, bueno, pues se diluyó toda la tensión porque Camilleri tenía sus dudas los días antes de casarse o no y estaba nervioso y estaban todos un poco así y entonces, bueno, todo fue muy bien. De hecho, Camilleri dice que uno de los días más felices de su vida fue el de su boda y además hubo muchísimas anécdotas graciosas el día de su boda. Por ejemplo, que en el momento de casarse, Rosetta se puso tan nerviosa que en vez de ponerle el anillo a Camilleri, se lo puso al cura y le dijo: y mi esposo, por ejemplo. Hay muchas otras, pero bueno. Van a tener 3 hijas y 4 nietos y 2 bisnietos. De los bisnietos, uno es chico y otro es chica, y a la chica, que no va a verla crecer, claro, lógicamente, Camilleri le escribe un libro de memorias, ya digo que no son libros de biografía entera, pero sí un libro de memorias muy bonito que se llama Cartas a Matilda. Entonces, es muy, muy agradable ese libro de leer y sabes muchas cosas de Camilleri. Bueno, siguiendo con la cosa... no, os voy a contar también otra anécdota, porque es que esta es muy graciosa. Es la típica de... no sé si os está llegando el humor que llevaban en su vida, pero discutían muchísimo, pero luego también se llevaban muy bien y había mucho humor en su vida. Por ejemplo, cuando el padre de Camilleri se pone enfermo, se van a vivir a Roma con ellos. Y ya vivía la madre de Rosetta, o sea que era una casa llena de gente. Entonces, cuando Camilleri se da cuenta que la cosa, la llama, se está apagando un poquito, ¿qué hace? Alquila un estudio y de vez en cuando, poniendo excusas, se van los dos allí, pasan unas horas juntos y entonces la cosa ya pueden volver al mare magnum de la casa. Y bueno, también las suegras competían por quién le hacía mejor el café. Él se aseaba, se sentaba en el estudio a trabajar y aparecía una de las consuegras. Toma, te he hecho el café porque lo hago mejor que fulanita y menganita. Él se lo tomaba. Al rato llegaba la otra. Toma, la otra no sabe hacerte café. Toma, este sí que está bueno, sé qué. Llegaba su mujer. Toma el café que hace tu madre y la mía. No. Y entonces era una casa muy, muy movidita. Ya os digo que era la vida allí debía ser especialmente
con gracia. En el ámbito teatral, como os decía, es uno de los mejores directores italianos. Pasamos un poquito a la vida profesional otra vez. Es el primero que lleva a Samuel Beckett a Italia, el de Esperando Godot. Representa a Ionesco, representa a Adamov, a Strindberg, incluso monta un espectáculo con los poemas de Mayakovsky. Se relaciona con lo mejor del teatro italiano y especialmente con Eduardo Di Filippo. Me parece que estaba la foto aquí. Efectivamente, que es el dramaturgo por excelencia, es el autor por excelencia en Italia. Tiene una gran amistad con él y lo convence de llevar sus obras de teatro, no solo dirige sus obras de teatro en muchas ocasiones, sino que le convence de llevar las obras de teatro a la televisión, porque ya veremos que Camilleri también trabajaba en televisión. Su éxito teatral le va a permitir obtener con los años una plaza fija de profesor en el Centro Experimental de Cinematografía, como os decía antes, y por fin una plaza de profesor fijo y director de la Academia de Arte Dramática de Roma, de la que lo habían expulsado, os acordáis, hace un ratito, ¿no? Pues allí permanecerá 20 años, de 1977 a 1997. Su experiencia en la RAI empieza mal, porque a pesar de que ya era un director teatral con prestigio y que en la RAI en principio debían haberlo cogido, era el que mejor, digamos, currículum tenía, sin embargo, como por sus antecedentes comunistas lo rechazan. Pero como tenía realmente era tan bueno, pues un director de la RAI llama personalmente a el director de la tercera de la RAI, que era como la segunda de aquí, era la cadena cultural. Entonces le llama para que dirija programas culturales y progresivamente se va quedando en la televisión italiana y desde luego es una figura muy conocida en Italia también por sus programas teatrales y de series, como os contaba antes, dirigió muchas series. De las series es una cosa muy, muy interesante para su obra posterior, porque dice que había un director que le enseñó sobre las novelas policíacas, dirigió todo Maigret o novela negra. Este director de escena le enseñó a desmontar la obra de la novela negra para montarla de nuevo para televisión. Y dice que eso le hizo entender cuál es el mecanismo exacto, cómo funcionaba la novela negra, y que eso le ayudó luego mucho cuando tuvo que escribirlas. Trabaja en teatro hasta 1990, con 65 años, ya muy mayor. Ya empieza a tener problemas de movilidad, era un hombre grande y tal. Y entonces aquí está mucho más mayor de lo que corresponde a esa época. Trabaja hasta los 65 años en teatro y entonces es cuando va a conseguir uno de sus mayores éxitos de toda su carrera, con una obra de Pirandello. Entonces, con esa obra tan exitosa va a dejar por fin las tablas. Por aquellos años, bueno, antes de esto quería deciros una cosa, que la experiencia teatral de Camilleri se va a notar mucho en sus obras, sobre todo en las novelas de Montalbano. Y en las otras, en las novelas históricas también, en cuanto a la estructura de escenas y cómo él piensa que debe ser el discurso, el transcurso de la trama. Luego hablaremos de eso. Digo que en los últimos años que estaba trabajando, cuando él tiene 50 y tantos, su padre cae enfermo y van a vivir con él, como os decía antes. Y entonces él, que se quedaba a cuidarlo por las noches, le empieza a contar esos sucedidos, esas anécdotas sicilianas que él recuerda de siempre. Empieza a contárselas. Y su padre le dice que las escriba. Y entonces las escribe. Pero las escribe en italiano culto, porque él es capaz de utilizar un italiano culto. Y no le funcionan mucho. Y pasados unos años encontrará otra forma de que esas obras funcionen. Luego lo contaré, no quiero adelantar acontecimientos. Pero es el padre el que le induce realmente a escribir y hace prometer a Camilleri que va a editar esas obras. Él muere sin que vean estas obras la luz, y poco después muere su madre, pero su madre sí ve editada 2 obras, El curso de las cosas y Un hilo de humo, que son de las novelas históricas, llamadas históricas, pero no tienen ninguna repercusión, no tienen ningún éxito.
cuando escribe por fin el primer Montalbano tiene ya 69 años, en 1994. Y el éxito le sorprende. De hecho, no solo le sorprende, sino que siempre dirá que no ha entendido por qué él tiene tanto éxito en las novelas de Montalbano. No solo tiene éxito en las novelas de Montalbano, sino que a rebufo de esto, sus obras de novelas históricas se vuelven a publicar porque la gente empieza a interesarse. Él publica, a partir de la segunda edición de las históricas y de la primera de Montalbano, siempre va a publicar con la misma editorial italiana, siciliana, perdón, que hay una distinción, con una editorial siciliana, que es la Selerio. Y desde luego establece una relación de amistad muy estrecha con Elvira Selerio, que es una de las editoras. Se la recomienda Sasha, que es uno de los escritores sicilianos también muy importantes, de las que luego hablaremos, tiene mucha relación con Camilleri. Bueno, pues voy a avanzar un poquito. Con 90 años estoy con la biografía, luego me meteré un poquito más detalladamente con las obras, porque prefiero terminar con la biografía. Con 90 años, a causa de un glaucoma, se queda prácticamente ciego. Solo ve manchas y le sirve para moverse apenas. Y entonces, claro, es un problema para escribir. Y entonces, al principio, él quiso abandonarlo todo, pero luego, como es una persona tan fuerte y que cree tanto en la naturaleza del hombre, se esforzó, y una asistente que tenía él para la cosa literaria, que se llamaba Valentina Alferí, le empezó a ayudar dictándole a escribir los libros. Siguió escribiendo a través de Valentina, y uno que escribió con su mujer. Le sirvió su mujer digamos, de transcriptora. Él habla de la ceguera, dice que os leo lo que él dice mejor para no cambiarlo. La oscuridad de la ceguera no se puede combatir. Hay que agarrarse a la memoria. Pido que me lean, pero la relación con la lectura se construye entre los ojos y la palabra impresa. Lo peor es la pérdida de los colores. Intento repasar las obras de arte que me gustaban, o pensar en lo que llevaba un personaje en una obra determinada. Pero no es lo mismo. Dice, pero en cambio mi cuerpo me lo compensa por la noche, porque sueño en colores. Es un caleidoscopio precioso. Dice muchas más cosas, dice que le cuesta mucho porque necesita que le lean lo que ha dictado antes 4 veces o 3 o 4 veces hasta que de nuevo lo encaja y puede seguir el texto. O sea, es muy laborioso. La redacción así dictada para él es muy laboriosa, pero consigue hacer varios libros a pesar de estas dificultades. Bueno, aquí lo reflejo de mayor, escribiendo. Este es su estudio, que es un estudio muy pequeñito. Lo conservó siempre así, lleno de libros hasta arriba. Dice que a él le gustaba, estaba como un poco encerrado, que le gustaba el ambiente así cerrado. Al final de su vida dice, mi mayor satisfacción es haber logrado vivir con los demás, como los demás, con una familia, sentimentalmente, emotivamente. Y otra satisfacción es haber podido ganar el pan haciendo cosas que me gustaban. También dice sobre la vejez, no echo de menos cosas. He tenido y tengo buenas amistades, grandes afectos. Echo de menos gente. Algún amigo en Sicilia. De mis 15 amigos de infancia solo quedo yo. Parece triste, ¿no? Pero a continuación dice, ¿qué puedo hacer? Pues respirar el aire de mi puerto. Él siempre contrarrestaba la melancolía con la alegría. Vamos a ver, aquí quiero... No, así. Una cosa que no os he contado es esto. Es que fumaba 70 cigarros al día. Ahí parece que va a prender fuego más que fumarse un cigarro, pero fumaba muchísimo y no dejó de fumar nunca. Fumaba siempre Philip Morris,
De hecho, cuando se dejaron de fabricar en Italia, dejaron de llevar, fue un disgusto para él enorme. Y decía que tenía que fumar una porquería en su lugar, porque ahora ya sabéis, tiene un carácter muy así. Y decía que además si dejaba de fumar, seguro que se moría inmediatamente. Así que no dejó de fumar hasta el final. ¿Lo veis? Siempre es característico, siempre desde joven hasta muy mayor, siempre se le ve con un cigarro en la mano. A veces 70 cigarros en la mano al día es mucha tela. No quisiera terminar la parte de la biografía sin hacer alusión a las relaciones, a las grandes relaciones que tuvo en su vida. Ya he hablado no sé si he hablado, no, creo que no, de Pirandello, que era también Luigi Pirandello, que era pariente de su abuela, era primo de su abuela. Luigi Pirandello, ya sabéis que es un gran novelista, dramaturgo de Italia, vivía muy cerca de Porto Empedocle y a pesar de ser familia y de escribir sobre cosas muy parecidas, sin embargo, no se conocieron estrechamente, se conocían físicamente, alguna visita y tal, pero no tuvieron una relación estrecha. Otro de sus amigos son D'Amico, que ya os he hablado de él, es este, no sé si se ve. Bueno, se ve un poco tapado. Vale. D'Amico, que os he dicho que era el gran dramaturgo italiano y que luego se le puso a la Academia de Arte Dramático, se le puso su nombre, la de Italia se le puso su nombre. Y a un personaje también muy importante en Sicilia, que se le considera la conciencia crítica de Italia, que es Sciascia. Se lee así, se escribe Sciascia, pero se dice Sciascia. Entonces, era un hombre muy crítico, muy honesto, que escribió, fue periodista, fue novelista, escribió novela negra, siempre en contra de la corrupción, en contra de la corrupción política, de la corrupción civil y de la mafia. La conciencia, yo os digo, se considera la conciencia de Italia. Con Sciascia tuvo una relación no de amistad estrecha, pero sí de admiración mutua. Y tienen cosas en común, en cómo reflejan la isla, pero bueno, vamos a pasar porque me voy a alargar mucho. Bueno, este sí fue un amigo estrecho. ¿No se puede quitar esto que tengo aquí? Luisa, ¿esto lo puedo quitar? X, ¿dónde está? A la derecha. No lo veo. No. Ah, sí, calla, espera, sí, ya, claro. Es que es muy pequeño y lo estoy mirando. Eso, ya, por fin, lo podéis ver la cara. Uno con el que sí tuvo una amistad muy estrecha, aunque no se vieron muchas veces, fue con Vázquez Montalbán, supongo que lo habéis reconocido, claro. A Vázquez Montalbán, Camilleri lo leía desde siempre, Y de hecho, cuando empezó a escribir las novelas, acordaros, con 60 y pocos años antes de Montalbano, le sirvió las novelas de Vázquez Montalbán, leyó una que se llama El pianista, en que invierte el orden temporal de la novela, es decir, empieza por el final, el nudo está en medio y luego está el principio. Esa alteración temporal le dio una idea para una obra que estaba escribiendo entonces que no le funcionaba, que era la ópera de Vigata. Y le solucionó la cosa. Y entonces, en homenaje, y lo admiraba muchísimo, al personaje de la novela negra le llamó Montalbano, por Vázquez Montalbán, ¿vale? Se reunieron pocas veces, pero lograron hacer una amistad muy estrecha y se querían mucho, se admiraban mucho también. Les organizaron varias reuniones juntos, unas veces presentaban libros de Vázquez Montalbán y otras veces presentaba Vázquez Montalbán los de Camilleri, según el país en que estaban. Y con ocasión de las primeras veces que se reunieron de estar en la Barcelona Negra, se llamaba Barcelona Negra, es un simposio sobre novela negra que hay en Barcelona de vez en cuando, se reunieron los dos y tuvieron tiempo, curiosamente, para, lejos de los focos de los periodistas y de las entrevistas que los asaeteaban a los dos, se fueron a pasear por Barcelona enseñándole a Vázquez Montalbán los lugares que le eran queridos y tuvieron ocasión de hablar. Camilleri dice como hombres, no como escritores. También habla de la amistad, Camilleri, que era una amistad la suya, a la siciliana, hecha más de pausas, de miradas de ojos, de silencios que de palabras. Era que se entendía muy bien, pero era de esa manera.
hay dos libros que recogen las conversaciones entre los dos. Uno es este primero que tenéis ahí, Conversaciones sobre la escritura, que es un libro muy pequeñito, pero la verdad es que no tiene desperdicio. Y hay otro también que trata, que se llama Camilleri in contra a Vázquez Montalbán, que se publicó en el 14 también. Y los dos tratan de los encuentros y las conversaciones que tuvieron ellos. Cuando muere Vázquez Montalbán, supongo que sabéis que murió de pronto en Bangkok, una cosa repentina. Pues a Camilleri la verdad es que lo sintió muchísimo. Dice que lo lloró como solo se llora a un hermano pequeño. Lo sintió muchísimo, muchísimo. Tenía otra cosa por aquí. Ah, sí, ya está. Enseguida termino con la biografía. Bueno, hemos avanzado en los años y la ceguera la hemos contado. Los últimos años él sigue haciendo proyectos. De hecho, cuando le pasa la última enfermedad de su vida, otra cosa que dice, que no os lo he dicho antes, en el mare magnum de páginas que tengo, él dice que le ha sorprendido de la vejez también que tener una vida tan larga, porque no sé si me parece que si os dije que cuando era niño tenía una salud muy delicada, lo pillaba todo, siempre se caía, siempre estaba en la cama y tal. De hecho, rechaza las vacunas no porque sea antivacunas, sino porque dejaba a los niños sin la posibilidad de estar unos meses en cama leyendo tranquilamente. Eso lo contaba Camilleri. Nos ponen las vacunas y ya no nos podemos poner malos y estar tranquilos y tal. Bueno, pues es muy longevo y realmente como es de fumar y todo eso, la vida que lleva realmente no tiene una enfermedad grande y está lleno de proyectos. De hecho, ya os digo que cuando realmente le pasa lo gordo, por lo cual muere, le pilla haciendo un proyecto teatral, está participando en lo que es un proyecto teatral. Se cae, tiene una parada cardiorrespiratoria, pasa un mes en la UCI, en coma, y por fin muere, como veis, el 17 de julio de 2019. Es enterrado en el cementerio no católico de Roma. Es un cementerio muy curioso donde están enterrados Keats, Percy Bysshe Shelley, el único hijo que llegó adulto de Goethe, y Gramsci, que fue el fundador del partido, es un gran pensador italiano, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano. Y es un cementerio de ilustres realmente. Y el entierro fue absolutamente privado, porque él lo deseaba y porque su familia lo deseaba, pero no pudieron impedir que fueran miles y miles de gente, de personas a rendirle el último homenaje en el cementerio y que su tumba, ahí no se ve, pero veis un botecito en uno de los lados, es que le dejan miles de ofrendas, como en las novelas le gusta tanto a su personaje comer. Hay una cosa que le gusta mucho al personaje de Montalbano comer que se llama arancini, que son una especie de pelotas de arroz muy curiosas, pues le dejan hasta arancini allí, o sea, se ven macetas con los arancini allí puestos en recuerdo de sus obras. Es una cosa muy tierna porque la gente verdaderamente en Italia es un hombre muy, muy querido, no solo por sus obras, no solo porque es conocido por la tele, por la serie más tarde, sino porque realmente él era un hombre encantador. En el trato, a pesar de que era irascible, como os he dicho, e impaciente, pero luego él era un hombre muy humano, muy, muy humano, se preocupaba mucho por la gente, echaba siempre una mano, tenía un sentido de humor tremendo, un hombre cultísimo, un conversador maravilloso. Y entonces, pues en Italia es un hombre muy, muy apreciado. ¿No? En otros países no se le da la talla que realmente, posiblemente, si tuviéramos más acceso a algunas cosas suyas, tendría él como figura. Bueno, ¿os voy aburriendo? Todavía no. Bueno, si veis, hacedme así, ¿eh? Es decir, pausa tiempo, ¿o qué? Ahora ya vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos un grupo de gente que estaba rindiéndole homenaje. Ahora hablo de las obras, ya empiezo a hablar un poquito más de las obras. Él es conocido, como sabéis, sobre todo por las novelas de Montalbano, pero a rebufo, como también os he dicho, toda la obra de Camilleri tiene una gran salida editorial, me refiero. Los Sellerio, desde luego, tuvieron un filón con él. Y lo bueno de esto es que la editorial Sellerio, lo que no he dicho antes, es que es una editorial muy seria en Sicilia. No es de las que hacen marketing y publicidad y cosas de esas. Y entonces el éxito de Camilleri fue puramente boca a boca. Y ha sido así en todos los países donde tanto es leído.
se han vendido de sus libros 35 millones de ejemplares. Yo es que las cifras a mí me marean realmente. En Italia solamente 17 millones de ejemplares, que son muchos libros, y se le ha traducido, voy a decir así traducido y luego ya sabréis por qué digo así traducido, a 33 idiomas. Porque, os adelanto, porque Camilleri es intraducible, en parte es intraducible, ya lo contaré. En primer lugar, me gustaría salir en defensa un poco de la novela negra, que no es novela policíaca. ¿Qué diferencia hay para mí? La novela policíaca es una novela, digamos, de consuelo. Hay un crimen, sí, hay una alteración del orden social, pero llega un investigador, un policía o el que toque en ese momento y restablece el orden y acaban bien. La novela negra no. La novela negra está todo perturbado. Está perturbado en el plano social, en el plano económico, en el plano personal, en el plano político. El escritor se toma muy en serio las cuestiones sociales y las juzga y ofrece las claves para entenderlas o por lo menos para juzgarlas, para que todos podamos saber qué está pasando. Es casi como periodística, pero de otra manera, en otro estilo. Los antecedentes de la novela negra verdadera son, a mi parecer, Dashiell Hammett, el americano, el de Cosecha Roja, que luego fue muy represaliado por el comité McCarthy. Simenon tiene mucha relación, el personaje de Simenon, Maigret, tiene mucha relación con Montalbano, en cierta forma de discurrir la parte de averiguación de la trama. Se parece mucho. Hay una diferencia muy importante y es que Maigret no es culto y Montalbano sí lo es. Ya lo veremos, luego hablaré de eso. Tiene relación también con otros autores de lo que se ha llamado la novela negra mediterránea, que son Izzo, Petros Márkaris, los que sois aficionados os sonarán. Yasmina Khadra, que es argelino, es un hombre, a pesar de que se llame Yasmina, es un hombre y se llama Yasmina Khadra, es buenísimo. Nuestro Domingo Villar, que aunque vive también se encuadra, y Leonardo Padura. Todos estos forman la élite, digamos, hay algunos más, pero bueno, he puesto los menos de la élite de la novela negra seria que se considera de calidad. Hemos visto, algunos de ellos se encuadran en lo que decía en la novela negra mediterránea. ¿Por qué se le llama así? Porque el paisaje, tanto humano como geográfico, forma parte de la trama y condiciona la trama. Es decir, no es lo mismo una novela ambientada normalmente en este tipo de novelas, en estas novelas de la novela negra mediterránea a otros sitios. Eso lo condiciona mucho de lo que va a pasar y cómo va a pasar la relación entre la gente. Porque la novela negra, al fin y al cabo, son novelas de relaciones, de relación entre la gente. Buenas, malas, regulares, de poder, de no poder, de opresión. Además, en las novelas de Camilleri, vaya, le doy al revés siempre, se desarrollan en Sicilia. Como os decía, las novelas de Montalbano fundamentalmente son en Sicilia, que es el sur del sur, realmente de Europa. Es el sur del sur de Europa. Y aunque ahora la especulación y los manejos mafiosos y todo esto la ha vuelto fea y sucia, es una isla, que es la isla más grande del Mediterráneo, muy bonita, es bellísima, tiene parajes muy bellos. Y además es una isla con mucha historia. Por allí han pasado fenicios, griegos, ya lo hemos visto antes los antecedentes, cartagineses. De hecho, se aliaron con los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, con lo cual luego les dieron pal pelo los romanos, claro. Los romanos, los pueblos germánicos, los bizantinos, los sarracenos, los normandos y por fin, además, encima, fueron parte del virreinato de Nápoles, perteneciente a la corona española hasta 1713. Todo eso ha dejado su impronta en la forma de ser de la gente de Sicilia. Eso, la insularidad, el aislamiento, cierta alineación. Camilleri, que se consideraba un siciliano, vivió en Roma prácticamente 60 años, pero él se considera un siciliano que vive en Roma. Y él hablaba de que solo se puede ser siciliano con mucha ironía. Él va a retratar siempre, una de las cosas que tú notas enseguida que lees las novelas de Camilleri es que estás en Sicilia, trata de lo que llamamos la sicilianidad.
la forma de ser y de comportarse de Sicilia y cómo pasan las cosas, los paisajes humanos y geográficos de que os hablaba antes. Eso es una parte integrante de la trama, sobre todo en Camilleri. Tú te notas enseguida metida en ese ambiente, te notas inmerso en ese ambiente y como si tú fueras un siciliano más, pero a la vez es una cosa muy curiosa, o a mí, al menos a mí así me lo parece, siendo tan local, haciendo hincapié tanto en lo local, hasta extremos de inventarse un lenguaje, ya os hablaré ahora de eso. Sin embargo, habla de cosas que son absolutamente universales, porque las tramas tratan de cosas que nos interesan a todos y los personajes así lo son. Las tramas de Montalbano tienen... Esta es una de las estatuas, es una estatua de Montalbano que existe en Porto Empedocle, donde nació Camilleri. Las tramas avanzan no, perdón, os voy a hablar de la ciudad de Vigata. Transcurren las tramas en una ciudad imaginaria, como os decía antes, que Camilleri llama Vigata. En realidad se está refiriendo a Porto Empedocle. Y hay otras ciudades que se reflejan en las novelas, pero se están refiriendo a ciudades reales, pero les cambia el nombre, ¿vale? La trama en las novelas avanza sin espectacularidad y sin alaracas, pero sin descanso. Merced al conocimiento profundo y psicológico que tiene Camilleri de las flaquezas humanas. Y a veces las describe tan bien, las describe además con una conversación, con una mirada, con escenas muy cortas. Una de las cosas que no os he contado es que cuando escribe Camilleri, es una cosa muy curiosa de saber, siempre en sus libros le miden lo mismo. Es decir, él cuando es una novela de Montalbano dice, para una novela de Montalbano solo 18 capítulos, de 10 páginas cada capítulo, o sea, 180 páginas. Dice, una novela bien elaborada cabe perfectamente en 180 páginas. Para los cuentos 24, él lo tenía totalmente medido. No solo eso, sino que necesitaba esta especie de encajonamiento en una estructura tan fija, que además él adoptó y por eso empezó a escribir novela negra, porque era un poco desordenado al escribir alguna obra y entonces hizo la primera novela policíaca precisamente para ver si era capaz de hacerlo así. Y a partir de entonces eso le sirvió para todos sus proyectos. No solo eso, sino que hacía un plano previo. Él lo cuenta de la siguiente manera. Él se levantaba por la mañana, se aseaba y dice, pero no pierdo el tiempo. Dice, mientras me estoy aseando, estoy pensando en lo que voy a escribir ese día. Entonces, cuando llega a escribir, entre que lo ha planeado y la experiencia teatral suya, tiene absolutamente identificado cómo van a ser todas las escenas, cómo se mueven. Cuando tú lees una escena de Montalbano, realmente parece que la estás viendo, porque la describe perfectamente. Y eso es una de las cosas muy positivas que tienen las novelas de Montalbano. Dice que si no organiza el plan, es incapaz de escribir. Le pasaba lo mismo, por cierto, a Simenon. Y entonces Maigret dice, esto quiere decir que mis delirios... no estoy solo en mis delirios o así, no soy el único que tiene este tipo de delirios. Eso en cuanto a la estructura. Ya os digo que las escenas son más bien austeras, o sea, no pasan las cosas que tienen que pasar y están muy limpias de polvo y paja. Las escenas, por eso tienes que estar atento, porque pasan cosas y tienes que estar muy pendiente. Y hace alusiones cultas en las novelas, no en la televisión, eso ya lo diré después, ya queda muy poquito, no os aburréis demasiado que ya queda poco de las cosas. Transmite tensión creciente y a veces las tramas las inicia a veces que ve un suceso en el periódico o se acuerda de una cosa de cuando le contaban sus amigos de Sicilia o se las han contado. Como él vuelve a Sicilia, una cosa que no se contaba es que él siempre ha vuelto a Sicilia, mucho. Dice, si entierran a un primo quinto, tengo que ir al entierro, claro, porque era cualquier excusa era buena para volver a Sicilia. Cuando es mayor, desgraciadamente puede ir cada vez menos. Y desde luego cuando se queda ciego me parece que ya o no volvió o volvió una o dos veces solamente. Entonces, él se inspira en esas obras que os acordáis que os decía que le contaban en el autobús cuando iba al instituto o le cuentan sus amigos, tal. Eso es la trama, la idea que le da al principio. Pero él dice que no siempre es la trama principal,
sino que eso al final puede ser, la trama se ramifica y lo que al principio era la excusa de la novela queda como una trama secundaria y aparece lo que quiere tratar. Una de las cosas también que sorprende de Camilleri es que trata todos los temas de, por ejemplo, de corrupción, de todo tipo de corrupción, de flaquezas humanas, de por qué pasan los crímenes por ambición, por amor, todo lo trata. Pero fundamentalmente los de corrupción, los problemas sociales que hemos tenido en las crisis y a lo largo de nuestra historia más reciente, él las trata en las novelas, están tratadas en las novelas sucesivas. Y esa es una cosa curiosa porque a veces trata los problemas antes de que se hayan producido. O sea, se adelanta un poco a veces a los problemas sociales que luego vamos a tener. Es una cosa, porque es un hombre, vamos, un pensador importante, además de todo lo demás. Bueno, evocan ya la realidad siciliana, pues de magia, tragedia, comedia. Sí es verdad que los libros, conforme van avanzando la serie, se hacen un poquito más sombríos, porque Montalbano va evolucionando, o sea, empieza con una edad, unos 40 y tantos años, y cuando termina la serie, calculo que debería tener unos 60, 60 y algunos, ¿vale? Son unos 15 años. Entonces va evolucionando y no solo va evolucionando en su peripecia vital, sino en lo que piensa y en cómo ve la vida, en cómo ve las cosas. Y eso se va notando. Y realmente Montalbano se va volviendo más sombrío, más mal pensante, digamos, y más melancólico. Sin embargo, una de las cosas buenas que tiene Montalbano es que las novelas, a pesar de tratar sobre cosas muy, muy duras, porque lo es, son cosas duras, a veces incluso son crímenes pasados o tal, pero tratan siempre cosas muy humanas, están llenos de humor, que es una cosa que ya os adelantaba antes, y eso hace la lectura, a veces descarga mucho la tensión en un momento dado en que tú estás metido en lo que está pasando, en lo que te está describiendo, te estás asustando, te estás impresionando, por ejemplo, cuando retrata cosas sobre la mafia, en fin, cosas muy duras que él cuenta, siempre están recorridas por el humor. Y el humor tiene varios niveles. Tiene un humor en algún personaje más sencillo, luego tiene un humor más irónico y hay varios niveles de humor que utiliza a veces para romper la tensión en alguna escena y otras veces es para tomar una distancia de lo que está contando, una distancia digamos, más intelectual. Montalbano es un personaje irascible, como su autor, pero de gran calidad humana. Y se compadece mucho de los débiles, de los oprimidos. Es humano en el mejor sentido de la palabra. Ama la vida y su tierra, mucho, es muy siciliano. Es muy culto y lector. Es inteligente y con una intuición certera para ver cosas que así tú aparentemente cuando te plantea la novela no verías. Una cosa importante es que a partir de la segunda novela, Camilleri dice que el lector tiene que tener las mismas armas que tiene Montalbano, es decir, todo se ve a través de los ojos de Montalbano, bien porque él se haya enterado o bien porque se lo han contado. Entonces hay un narrador externo, siempre. Pero tú tienes los mismos elementos de juicio que tiene Montalbano en todo momento para intentar saber qué está pasando y por qué actúa una persona de una manera y por qué actúa de otra. Es muy irónico, muy irónico, y esa ironía muchas veces la usa lógicamente contra la gente que no le gusta. A veces la ironía la usa para sus secundarios, los policías que le ayudan en la comisaría, a veces cuando le disgustan usa la ironía y otras veces la usa contra gente que verdaderamente le disgusta mucho. Y entonces tú eres capaz de ver ese humor con que está tratando las situaciones y eso es a mí por lo menos me resulta muy agradable. Bueno, yo creo que más o menos. Los libros en general de Montalbano y muchos de los libros históricos de Camilleri es un tremendo fresco de Italia y por cierto de Europa, como os decía antes, son muy locales, son muy sicilianos, pero a la vez tú te das cuenta que son muy universales, se pueden aplicar o yo al menos no me resultan absolutamente nada extraño, ¿vale? Hay un repertorio de personajes secundarios en las novelas de las que me gustaría así un poco decir cosillas.
pocas, ¿eh? Voy a intentarlo ser corta. Esta no. Bueno, aquí está Camilleri con la cara de Montalbano, de la estatua que os enseñaba antes. Este es de la serie de televisión, ¿eh? Como veis, mirad qué diferencia de la representación en la estatua al actor principal, que es el calvo, que es el que hace de comisario Montalbano, seguro que lo conocéis. Bueno, los personajes que acompañan a Montalbano en la tele son fundamentalmente su adjunto, Mimi Aullelo, que es muy mujeriego hasta el final. En una de las novelas se produce una cosa muy curiosa porque Aullelo, que siempre le está regañando, Montalbano siempre le está regañando a Aullelo por la vida que lleva y tal, no sé qué, mujeriego, y además es un poco bala perdida. Entonces le dice a Aullelo que ha pedido el traslado. Y entonces se disgusta muchísimo, se traslada porque se ha hecho novia en otro sitio y se va. Y entonces Montalbano se disgusta muchísimo, o sea, no le gusta nada, pero se calla, se calla. Entonces, da la casualidad que se encuentra con una testigo del caso que están llevando y al entrar Mimi Aullelo, él estaba sentado con la testigo, ve que se deslumbra por la testigo y maniobra de tal manera que al final consigue que se enamore de ella y se case con ella y no se vaya. Entonces, ese tipo de cosas que entran dentro de la trama, son tramas secundarias, te aligeran mucho lo que te están contando, que muchas veces es muy serio. Y entonces se agradece mucho. Bueno, pues es Aullelo, el que trabaja muchísimo, que es el chico moreno, el que hace de Faccio, se llama Faccio con Z, es el que trabaja sobre todo en documentación y es muy trabajador. Y este que veis aquí es un personaje que a los lectores de Camilleri vais a identificar enseguida, es Catarella. Catarella es el que guarda la puerta, el que guarda el teléfono, el que cuida el teléfono, pasa las llamadas, y es un hombre muy siciliano, muy cerrado. O sea, hablando en plata, muy cerrado. Habla un siciliano absolutamente cerrado. En las novelas en el original aparece hay que casi sobreentenderlo. Y luego tiene una característica que es que confunde las palabras. Entonces la gente, claro, está cogiendo el recado del teléfono de quien va a ver al comisario y le dice los apellidos trucados, le dice, fulanito está en persona personalmente. Bueno, hazle pasar, dice, no, pero en el teléfono. O sea, hace muchos malos entendidos, muy graciosos. Este es el humor más popular, digamos, lo que Catarella sirve muchas veces, eso que os decía antes, para romper algunas escenas que están siendo muy dramáticas, pues porque están interrogando a alguien y las cosas que está diciendo, tú te das cuenta que es una cosa terrible, es una cosa por dolor, por maldad, y sin embargo interviene Catarella y rompe ese dramatismo que está teniendo la escena. Además, es un personaje que a lo largo de las novelas se ve que es una persona absolutamente tierna, es absolutamente... Y una cosa muy curiosa, yo no sé si lo hizo a propósito, en un momento de las novelas, el que se hace experto informático es Catarella. No sé si lo hace a propósito como Camilleri, que en su vida, claro, me parece que no usó un ordenador, no lo sé, pero bueno... me parece que es una pequeña maldad que se permitió. Luego fuera, los personajes que acompañan a Montalbano esto lo cuento porque define mucho quién es Montalbano también en su forma de ser a lo largo de las novelas. Es su novia de todas las novelas, Livia. Livia vive fuera, vive en Génova, en el continente, y no se casan nunca. Livia no sé qué trabajo tiene, pero va a verlo mucho. Y al principio tiene una relación, se quieren muchísimo, o sea, es muy importante para él, pero al principio se quieren de una manera, pues como pasa, y a lo largo de los años que van pasando, ya os digo que la novela a lo largo de los años va pasando por las peripecias vitales de Salvo Montalbano. Pues ese amor va evolucionando y además llega un momento en que al principio Montalbano le es absolutamente fiel a Livia, pero llega un momento en que la traiciona, en que realmente se enamora de una chica y la traiciona.
Enamoriscarse lo hace muchas veces, muchas, porque salvo Montalbano, yo creo que en esto era un trasunto de Camilleri, le gustaban las mujeres muchísimo. Le gusta mucho la belleza. La verdad es que en la serie salen unas mujeres absolutamente espectaculares, o sea, es una cosa impresionante. Y en las novelas a él le gustaba mucho la belleza femenina, la admira mucho, pero le permanece fiel prácticamente, vamos, muy avanzada a las novelas, y entonces es una relación muy, muy bonita también la que tiene con Livia, incluso al final, y la respeta mucho. Y con Livia no se lleva muy bien. Me refiero a que discuten lo más grande, por teléfono, en persona, constantemente. Discuten mucho, pero se quieren mucho. Entonces, pues duran muchísimos años juntos, prácticamente hasta el final, y es un amor muy, muy especial. Luego hay un personaje muy, muy curioso también, que es como Catarela, es en femenino como Catarela, pero es la asistenta de Adelina, que es la asistenta de Montalbano, que es la que le cuida la casa y la que le hace las cenas. Porque una cosa que no os he dicho y que tienen en común Montalbano con el personaje de Vázquez Montalbán, Carballo, es que les gusta muchísimo la comida. Hay otras semejanzas, pero bueno, fundamentalmente esa y los libros, pero en distinto sentido. Entonces, le gusta mucho comer. Entonces, salen constantemente descripciones de platos. Montalbano va a comer a la trattoria de Enzo Calogero, que es un sitio donde va a comer todos los días, y te está contando pues el salmonete, las sardinas rellenas, bueno, se pone púa. Y luego por la noche va y se zampa lo que le ha preparado, la caponata, la pasta in cachata. Como veis, ya de leer las novelas se te quedan los nombres de los platos, que por cierto provienen de un recetario de su abuela que encontró un día a Camilleri, pero describe los platos y tal. Una diferencia entre Montalbano y Carballo es que Carballo cocina, y de hecho hay un libro de recetas, yo lo tengo, por cierto, maravilloso, y Montalbano no, lo único que hace es que zampa, es un glotón impresionante. Una de las cosas es que Livia odia a Adelina y Adelina odia a Livia. Cuando Livia está de visita en casa de Montalbano, Adelina no aparece. Y Livia jamás come un plato que haya cocinado Adelina. Son cosas que pasan. Otro personaje femenino muy, muy interesante, y a mí me gusta especialmente, es el de Ingrid. Ingrid, que le puso ese nombre por una chica sueca que conoció una vez y con la que quedó impactado por su libertad sexual, lo dice en sentido admirativo, y puso un personaje muy bonito en las novelas que es Ingrid. Al principio, cuando la conoce, es en los tiempos en que Montalbano le es absolutamente fiel a Livia y no se plantea, aunque le atrae muchísimo, porque Ingrid es un monumento de mujer, de estas suecas impresionantes, pero no se le planta, no se le pasa por la cabeza el traicionar a Livia. Y entonces lo que hace es que se vuelven amigos y dura la amistad durante todos los libros. Y esa amistad es preciosa. A mí particularmente me parece maravillosa. Siempre comparten la forma de ver las cosas, se sobreentienden mucho, siendo de culturas tan distintas, y sobre todo se ríen muchísimo juntos, tienen el mismo tipo de humor. Y la descripción de Ingrid, que además a veces le ayuda en algún enredo para resolver algún caso, es un personaje muy bonito. Hay otros personajes secundarios muy interesantes, por ejemplo, el forense, el personaje, el doctor Pascuano, que lo más bonito que le dice, esto para que os hagáis una idea, se están tirando siempre, son los dos muy irascibles y están los dos pinchándose siempre. Entonces el doctor Pascuano le dice a Montalbano, a ver cuándo me haces el honor de que te haga la autopsia, cosas así, o sea, pero en el fondo se quieren muchísimo. De hecho, cuando al final de la serie, muy al final de la serie, muere Pascuano porque es muy mayor y además se atiborra de comer, le gusta muchísimo un dulce que se llama canoli, que son como los bartolillos o las cañas, según las regiones, rellenos de crema, y se ponía de comer canoli. Entonces, pues al final el hombre se muere. Entonces lo siente muchísimo Montalbano y en homenaje suyo lleva una bandeja enorme a la comisaría y todos se comen un canoli en homenaje a Pascuano. Está el juez, con el juez se lleva bien. No sé si es juez o es fiscal, yo no he sabido las funciones que hace el juez Tomaseo, se parecen más a las que harían en España un fiscal, pero bueno, él le llama juez y se lleva bien, él sí entiende bien a Montalbano.
Y bueno, pues como siempre, las altas, hay un periodista que le cae muy bien y con el que colaboran ambos en cosas que necesita Montalbano que salgan a la luz, otras que no, le da eso. También se llama Sito, no me acuerdo el nombre. Sito, Sito. Bueno, pues colabora mucho con él tiene una amistad también entrañable. Y luego con el que se lleva fatal es con el jefe superior de policía, Bonetti Alderigi. Perdóname porque yo no soy italiano y lo digo como, como más o menos puedo. Con el que, bueno, Alderigi no tolera, no le gusta Montalbano, o sea, no le gustan los métodos de Montalbano y entonces pues siempre se las busca y siempre le está poniendo zancadillas y tal. Pero Montalbano, que es muchísimo más listo, no sé por qué en todas las novelas, en las de Dona León pasa lo mismo, los jefes de policía son tontos o medio tontos, o sea, no sé, son muy torpes, no sé por qué, pero bueno, es una cosa como muy común. Entonces, Montalbano siempre se las busca para irlo toreando, la verdad. Bueno, pues muchos de estos libros, para terminar, han sido llevados a la televisión, como sabéis, en la serie de Montalbano. Y el actor ya lo habéis visto antes. A mí particularmente, la serie, en cuanto a las tramas y todo eso, no me gustan demasiado. Quiero decir, bueno, las tramas están bien, pero me falla algunas cosas. Creo que se quedan muy planas respecto a las novelas. Y ya las novelas respecto al original ya pierden. O sea que, bueno, ahí hay una cosa que no acaba de convencerme. Y yo me he dado cuenta, preparando este trabajillo, me he dado cuenta que quizá es porque yo físicamente no me imaginaba a Montalbano como el actor Lucas Cingarelli, que es el de la serie. Yo cuando no existía la serie, no la había visto, no me lo imaginaba así. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando estaba preparando esto, que veo esto y digo, así había pensado yo a Montalbano? Yo me lo había imaginado así, es una cosa curiosísima. Digo, pues no sé, no sé quién hizo la estatua, no me ha dado tiempo a buscarlo, que tenía intención, pero no me ha dado tiempo. Y es una cosa curiosa y a lo mejor es por eso que a mí no me acaba de convencer del todo el personaje de Montalbano en la serie televisiva. Aparte que, claro, yo entiendo que son exigencias de una serie, que hay que acortar, que hay que quitar cosas, pero me parece que el comisario queda como un tipo listo, ocurrente, pero que no tiene la profundidad humana y la cultura y muchas de las cosas que se reflejan en las novelas no se reflejan en la serie. Tienen a cambio otra cosa positiva y es que salen los paisajes de Sicilia bellísimos, o sea, salen paisajes maravillosos y las casas. Que las casas están conservadas como cuando se hicieron en el siglo XIX, son casas burguesas grandes, amuebladas como entonces, y entonces es una cosa maravillosa ver los hidráulicos, los mármoles, los dorados, es una cosa, la gente vive allí, o sea, pasan a la cocina y son cocinas de estas económicas que había entonces en tiempos, pues las han adaptado de alguna manera, pero sigue todo muy conservado, y entonces yo no sé si eso en la Sicilia, no he ido a Sicilia, si alguien lo ha hecho y lo sabe, pues la verdad os agradecería que lo contarais, pero si los interiores son así, la verdad es que es una maravilla de ver cómo conservan el patrimonio en cuanto a las casas, a los habitáculos. Bueno, pues vamos terminando, ¿eh? Ya no os preocupéis que ya queda muy poco. Hay una cosa, bueno, ya os he hablado que el bagaje teatral de Camilleri influye mucho en su concepción de las escenas. Tú te das cuenta que él las ha pensado antes, desde luego, y todo pasa con precisión matemática. Está todo muy bien y además quita todo lo accesorio. Está muy bien porque todo lo que escribe está muy pensado y está ahí porque él quiere ponerlo. Y ya os he contado que en 180 páginas tiene que caber todo. Los libros en español no tienen el mismo grosor que en italiano sí. En italiano son exactamente igual porque tienen 180 páginas. Yo creo que es producto de las traducciones, más que de otra cosa, ¿eh? No hay, pero ninguno hay grande, como veis. He traído el primero, el último, el otro de en medio, tengo muchos más, y el de las conversaciones. El primero se llamaba La forma del agua, creo que es este, ¿no? No, ese es el último, este. Y de Ricardino, el presuntamente último, los que leéis a Camilleri sabéis que lo escribió con 80 años. O sea, mucho antes de morir, murió con 93. Y lo escribió porque pensaba que podía tener Alzheimer y él quería cerrar lo de Montalbano. Ser él el que le diera fin a Montalbano. No es que lo mate, ¿eh? No estoy haciendo ningún spoiler, que conste.
pero quería terminarlo él. Y entonces escribió el libro. Y cuando pasaron unos años, 15, ya ciego, por cierto, o sea, ya su asistente Valentina se lo leía y cambió cosas. Cambió no la trama sigue exactamente igual, pero sí cambió el lenguaje. El lenguaje, porque a lo largo de los libros de Camilleri, ahora os hablaré de eso del lenguaje, es una cosa lo más importante quizá en estudio ahora mismo de Camilleri es el lenguaje. Entonces, el lenguaje sí que lo transformó, lo cambió. Así como en la serie de Montalbano el lenguaje ha ido cambiando, así es, en Ricardino cambió él porque habían pasado 15 años de haberlo escrito y entonces lo cambió. Sin embargo, luego han salido libros de Montalbano posteriores a Ricardino. Este solo se podía publicar después de que muriera y así fue. O sea, se publicó una vez muerto. Y sin embargo, entre medias, pues ha publicado cosas que vitalmente, realmente, pues, se ve que están escritas después, ¿vale? Entonces, no es el último libro de Montalbano, pero en realidad es el que el autor quiere que cierre la serie. En Ricardino hay una cosa muy curiosa y es que el autor, sin nombre, se pone así, el autor se convierte en un personaje y es un personaje que dialoga con Montalbano y eso es vital para el desenlace final de la serie. Yo no voy a deciros más y quien quiera ya sabéis, lo tenéis que leer, ¿vale? No se ha hablado de una cosa muy importante y es el uso del lenguaje. ¿Por qué he hecho alusión de vez en cuando al lenguaje? Pues porque os acordáis que os dije al principio que hizo de las primeras obras, las escribió en italiano culto y no le funcionaban. No. Él escribía siempre sobre Sicilia. Recordar, siempre es sobre Sicilia y lo que pasa en Sicilia, aunque luego pueda ser universal. Pero el lenguaje no le funcionaba el italiano culto. Y entonces, ¿qué hizo? Introdujo el siciliano, introdujo mezcla de siciliano e italiano e incluso lo llevó más allá. Con el tiempo ha evolucionado y ha creado lo que llaman el bigatés. Acordaros que Bigata es la ciudad imaginaria, aunque corresponde a Porto Empédocle. Entonces es un lenguaje propio. Entonces existen en la misma novela varios niveles de lenguaje. Está el culto, que normalmente lo deja para los burócratas o para ciertas situaciones. Deja el siciliano muy cerrado, que he dicho que habla Catarella y sus mezclas. Catarella es un mezcla, porque realmente Catarella hace unas cosas muy raras con el lenguaje. Y luego hay personajes intermedios que según los quiera él caracterizar, así hablan de una manera o de otra. Esto no es solo para clasificarlos. Dice que si no, no podía representar narrativamente el mundo que quería, el mundo siciliano, y que este tipo de niveles de lenguaje le ayudaron a representar eso que él quería, a hacer ver eso que él quería. Desgraciadamente los españoles nos perdemos todo esto. Los españoles digo como los franceses, como los ingleses, como todo donde se ha traducido. ¿Por qué? Porque como son novelas de tipo comercial, se entiende que la novela negra es una novela de tipo comercial, las editoriales no se gastan tanto dinero, sobre todo en tiempo, en que los traductores lo traduzcan, si es que pudiera traducirse. Sobre esto se han hecho muchos estudios últimamente. De hecho, hay seminarios en varias universidades sobre los niveles del lenguaje y la traducción y sobre Camilleri exactamente. De hecho, en Málaga, por ejemplo, la Universidad de Málaga, llevan ya 8 seminarios, de vez en cuando lo hacen, ¿no? Al principio eran anuales, luego con la pandemia hubo un impasse y me parece que siguen, porque hay allí un profesor, Giovanni Caprara, que es el mayor experto, él es italiano pero estudió en Granada y vive en Málaga y trabaja en Málaga ahora, y ha promovido los seminarios en Málaga sobre Camilleri, van 8, por ahora que yo sepa, a lo mejor hay alguno posterior, yo me enteré el último, el octavo fue en el 2020. Y tratan sobre este tipo de lenguaje. Esto es un tema muy importante para los traductores, pero no solo para los traductores. En los seminarios se tratan muchas otras cosas. En la mediterraneidad de Camilleri, la forma de ser siciliana, en fin, hay muchos estudios y muchas tesis realmente sobre las obras de Camilleri, que aparentemente no son tan serias, pero ya os digo que hay mucho interés académico ahora mismo en estudiar a Camilleri. Y lo del lenguaje, os decía, es un problema para traducirlo porque, claro, tú si tienes un dialecto, tienes un texto, ¿no? Y tienes varios niveles de lenguaje. ¿Cómo traduces el dialecto?
puedes hacer varias cosas. Los traductores dicen, se puede hacer 3 cosas. Quitar el dialecto, hacer como que no existiera, con lo cual pierde esa profundidad y ese colorido que le da Camilleri en el original. Lo puedes traducir por un dialecto vernáculo, o sea, de tu tierra, pero claro, eso yo os diría, aquí podríamos llamar, perdonadme por lo de dialecto, lenguas, vamos a decir. Si tú traduces el siciliano por un catalán o por un andaluz, no corresponde la relación del catalán o del andaluz respecto al castellano, no es la misma. Y desde luego no es la misma que el siciliano respecto al italiano. Entonces es un problema. O la tercera solución, que también es factible, es dejar en el original, en cursiva, los términos que van en dialecto y ponerlo a pie de página. Pero ¿qué pasa? Que al ser un texto considerado, por ahora por lo menos, comercial, pues eso queda un poco pesado y arrastra un poco la trama. Entonces, ahora mismo, solución a este tema en cuanto a los traductores no hay. Con lo cual, dicho por la editora en español de Camilleri, editora y traductora, nos perdemos el 90% de la riqueza de Camilleri ahora mismo los que no hablamos italiano y nos perdemos la mitad. Por cierto que los italianos también han tenido que aprender ese lenguaje, porque no todos los italianos entienden siciliano. No solo no entienden siciliano, sino que hay que aprender bigatés y los niveles distintos. Y entonces lo curioso es que la gente lo ha hecho. Es decir, al final los italianos han aprendido siciliano a través de las novelas de Montalbano y es una cosa muy curiosa, es un ejercicio en el lenguaje muy interesante y ya os digo que está siendo muy estudiado en muchas universidades del mundo, en París, en Latinoamérica, en Italia por supuesto, aquí en España, os decía, en Francia, y hay muchas tesis también sobre él. Bueno, simplemente ya deciros, porque quiero ya cortar, que cuando empezó a escribir Montalbano, os decía, era por la necesidad de encuadrarse en una estructura lógica, como una especie de jaula, eso de que sea, y la novela policíaca a él le brindaba esa estructura a la que quería adherirse, a la que quería respetar, quería ver si era posible escribir así para él. Y fue posible, pero él nunca pensó que esto fuera una serie. De hecho, cuando acabó la primera, él pensó que ya se acababa, ¿no? Y bueno, pero los meses siguientes resulta que se quedó un poco inquieto por el personaje de Montalbano, no le parecía que le había dibujado suficiente, y entonces escribió una segunda novela de Montalbano, se llama El perro de terracota. A mí personalmente me encanta, es una de las que más me gustan, es maravillosa. Y ahí retrata la parte humana de Montalbano. Y la forma del agua es interesante, pero la del perro de terracota os la recomiendo porque es maravillosa. Hay muchas novelas muy buenas de la serie, pero bueno, esa y El ladrón de meriendas me resultan especialmente bonitas, sí. Bonitas en el sentido de lo que cuentan. Hay cosas buenas también, además de las cosas malas, que hay muchas también, ¿eh? Entonces, escribe esta segunda novela y ya él se queda a gusto. Ya dice, bueno, esto ya se ha acabado, ya Montalbano, adiós, muy buenas y tal, no sé qué. Pero le llama Elvira Selerio, su editora, y le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Tú sabes lo que hemos vendido en los últimos 6 meses sin publicidad? Hemos vendido cerca de 80.000 ejemplares de tus novelas. Y dice, yo he tenido que reeditar las novelas históricas que llevas escritas. Y dice, ¿cómo vas a dejar de escribir? Y además él relata, dice, yo había oído que algunos autores se les presentaban sus personajes, o sea, se les aparecían, por así decirlo. Dice, yo creía que era una tontería en el mundo literario. Dice, hasta que me pasó a mí. Dice, pasó que de vez en cuando aparecía Montalbano, cuando quería escribir una novela histórica me sentaba y de pronto se me aparecía Montalbano diciendo, pero bueno, ¿por qué te empeñas en escribir solo novela? Pero si yo, fíjate, la gente le gusta mucho y además tú sabes que así te sale mejor la otra. Escribe un caso mío, tal, cosas que él contaba, porque ya os digo que tenía mucho humor. Y así empezó a continuar escribiendo novelas de Montalbano y hasta que ya no pudo parar. Ya se convirtió en un rito. Escribía una de Montalbano y otras 2 de las otras que le gustaban. Y así continuó hasta el final. Bueno, pues yo creo que más o menos ya está. Y lo único, hablaros un poco si queréis de las otras obras que tiene, que bueno, pues eso, tiene novelas negras que no son de Montalbano, pocas, pero las tiene. Tiene novelas históricas,
que algunas han sido estudiadas en tesis. Lo que voy a poner son la cosa honorífica, que eso sí quiero que lo veáis. Bueno, estos son premios que ha recibido. Por ejemplo, la RBA el premio RBA de novela negra en 2018 aquí en España, que además también le dieron mucha pasta en el 2018. Ha sido profesor honoris causa, si los veis ahí, hay honoris causa muchos y le han dado grados un montón de universidades. Como veis, no es un hombre solo de novela negra que de forma superficial, se le han hecho montones de homenajes, porque es una persona muy querida al día de hoy. ¿Veis? Este es uno de los trabajos, que este es en Salamanca. Me parece que está de Salamanca o de... la Complutense, sí, pero ahí iba a poner otro de Salamanca, por eso me he equivocado. Había dos trabajos así que dije, bueno, voy a poner. Hay tesis, la tesis de Giovanni Caprara, ese experto que os decía antes, yo la he leído, me sirvió mucho para la biografía. Este es el seminario de Málaga, el 8º seminario es del 2020 y como veis el título de este último era Paisajes lingüísticos literarios naturales de Camilleri. Y bueno, los expertos son muchos. Y bueno, al final os he puesto esta foto que también he puesto antes, que me gusta mucho especialmente de él, y esto. Perdonad el visitar ese que no se lo he podido quitar, no soy una experta. Me gusta mucho esto, lo vi como titular de un artículo que se llama Andrea Camilleri, la inagotable lucidez de una mirada ciega. Me encantó, porque era un hombre maravilloso, me parece a mí, un escritor estupendo. Así que, a partir de aburriros, si he sido capaz de despertaros el interés sobre él o haceros saber más de su vida, si es que ya lo leíais, pues bueno, pues yo me doy por muy contenta y gracias por vuestra atención. Un poco largo, ¿no? Y si queréis preguntar algo, si lo sé. ¿Queréis preguntar algo? ¿No me preguntáis por la mafia y la iglesia? A ver, la mafia. Él no trata, salvo en un libro, hay un libro que se dice, ay, no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo. Solo hay un libro en que trata directamente de la mafia y que incluso es un diccionario sobre términos mafiosos. Y eso lo hizo ya muy mayor, muy a los últimos ya. Él dice que cuando era joven le encargaron de hacer una entrevista a un mafioso y que para su sorpresa él sabía que era terrible, que era de los que asesinaban, vamos, era un mafioso en todas las de la ley, ojo. Y él odia la mafia, por cierto, pero se sorprendió porque le resultaba simpático. Y dice, pone como ejemplo, si ustedes se acuerdan del Padrino, al final, Marlon Brando te cae bien. Vamos, no, te cae bien. Sabes que es horrible, pero sientes atracción hacia él. Dice, y eso es lo que yo no quería, que el mafioso resulte simpático. Es una tentación en la que cayó, por cierto, Sasha, que es una de las relaciones de las que he hablado así un poco de pasada, que era la conciencia crítica en contra de la mafia y tal, escribió sobre la mafia, escribió novela negra sobre la mafia y desgraciadamente le pasó eso, con uno de los personajes mafiosos resultan simpáticos. Entonces él no lo quería de ninguna manera. Trata la mafia en las novelas, o sea, es imposible, es una novela negra que se desarrolle en Sicilia sin mafia, es imposible. Pero siempre intenta que sea una cosa lateral, o sea, que no sea definitiva, y siempre que se tropieza con la mafia, y se tropieza muchísimas veces, intenta solucionar las cosas como mejor puede, con toda la inteligencia que puede, de forma que intente hacer justicia. Ahora os hablo de eso de justicia, de su justicia, porque a Montalbano lo que le importa es averiguar la verdad y eso le parece la justicia. Es una búsqueda casi filosófica, la verdad como justicia. Aunque luego sabe perfectamente que dado el ambiente, no allí, solo pasa en todos sitios, la justicia no se obtiene, ya lo sabéis. O sea que no digo nada que un público absolutamente maduro no sepa y ya está. En cuanto a la religión, bueno, Camilleri era absolutamente ateo, aunque era devoto de San Calogero, como os le he dicho, era el santo negro con el que, de la isla.
Por cierto, a San Calóyero, el día de San Calóyero, hace una fiesta muy bonita que consiste en unos bollos de pan duros como piedras, se lo tiran unos a otros y normalmente se les da a la gente que le tienes manía. O sea, es una fiesta muy, muy estupenda. Pero bueno, así, son como venganzas. No me acuerdo cómo se llaman los panecillos eso de eso. Él es ateo, como os decía, y es más, está en contra de la estructura de la Iglesia Católica, absolutamente. Le parece la puta de Babilonia, lo digo tal como lo dice él, ¿eh? O sea, yo no digo, no quito. Dice muchas cosas de la Iglesia y desde luego no le gustan, pero le gusta el Papa Francisco. Entonces le gusta más, sí, le gustaba mucho. Luego ya él se murió, el Papa Francisco ha seguido haciendo cosas que posiblemente le gustaran. Y cuando se le preguntaba, ¿pero usted cree que le va a dar tiempo a hacer lo suficiente? Dice, no. Dice, pero ya es suficiente que intente cambiar alguna cosa. Eso me da a mí la medida de que tenemos el mejor Papa que hemos tenido en los últimos siglos. Así que bueno, pues eso. Ya está. ¿Curiosidades o alguna? ¿Nada? Bueno, os he dejado callados, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado de verdad y gracias por vuestra paciencia y porque algunas veces me despista un poquillo en el guión, pero bueno, espero que os haya resultado por lo menos entretenido, ¿vale? Y que leáis a Camilleri, por favor, porque es maravilloso, sí. No, no solo no se ha llevado todavía. Sí, no, sí, no. Y otra cosa más curiosa, ni siquiera obra de teatro. A ver, con la trayectoria teatral de Camilleri se le propuso muchas veces que se llevara a teatro y él no quiso nunca. Yo no sé por qué, yo no he podido encontrar por qué no. La única vez que se ha representado en teatro algo sobre los personajes de Montalbano fue cuando vino a Barcelona Negra, eso que os he contado, fue, me parece, en 2008, si no me equivoco. En 2008 vino a Barcelona y entonces le hacen un montaje teatral y es original del traductor al catalán de Camilleri. Y hace una especie de obra pirandeliana, como 7 personajes en busca del autor, lo hace con los personajes de Montalbano, que le reprochan a Montalbano, pues cada uno, la novia que si para acá, que si para allá, el otro que si abusa de tal. Y el único que realmente no le reprocha nada, que permanece fiel a él, ¿quién va a ser? Catarela. Entonces es la única vez que se ha representado algo en teatro y cine no. Sin embargo, Camilleri sí actuó como actor. Yo creo que eso fue una cosa secundaria, porque él siempre ha estado detrás de la dirección y detrás de la producción, tanto en teatro, televisión, pero sí actuó como en una película. Y tengo entendido, pasa es que lo he borrado para acortar un poquito, pero tenía un montón de documentos, me he puesto a buscar cosas y soy una loca de los datos. Como Fasio. Fasio le pasa igual que a mí. Los datos es un mare magnum. No sé por dónde. Os quería decir algo, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, así que fue actor. Ah, no, que hay canciones sobre también, canciones y homenajes a Montalbano y a Camilleri, sí, sí, sí. Ya os digo, es una persona en Italia absolutamente querida y en España también, porque cuando vino, la verdad es que la gente, hay críticos literarios muy buenos, por ejemplo, Altares del País, que lo adora, o sea, adora a Camilleri, a muchos otros, pero bueno, es por decir uno que se me ocurre a mí ahora. A mí me parece que el tamaño de Camilleri, la estatura, o como se dice, crecerá en los próximos años. Cuanto más estudie su lenguaje y cuanto más estudie sus novelas, yo creo que va a ser una persona con mucho prestigio. Seguirá siendo o crecerá incluso su prestigio. Así que bueno, pues nada, si os he creado curiosidad, ya sabéis. Este librito, por ejemplo, que es el de Vázquez Montalbán, y es curioso porque Vázquez Montalbán es más, a ver cómo lo explico, lo que me ha parecido a mí, ¿eh? Todo esto son cosas de una lega, ¿eh? A ver, tener en cuenta quién soy yo. A mí me parece que Vázquez Montalbán es un poco más elitista desde el punto de vista intelectual. O sea, quiere hacer ver lo que sabe y lo dice de una manera muy, muy complicada a veces de entender. Camilleri no. A Camilleri dice cosas muy importantes, pero las dice de forma muy sencilla siempre. Siempre. Una de las cosas que no os he dicho de Camilleri, que me gusta mucho también de su forma de ser, es que era absolutamente modesto. Él decía que él no era un gran escritor, que jamás, ya con la edad que tenía, eso lo dijo de mayor, podría conseguir la tensión que consiguió Dostoyevsky
con la subida del asesino de la escalera, de la escena de la escalera, que eso él no podía conseguirlo. Y... ¿Eh? Sí, bueno, pero es que yo creo que, a ver, podría ser discutible, pero él como persona era muy modesta, a pesar de todo. No digo que no le gustaran los homenajes y todo eso, además se le ve en muchas de las fotos que os he puesto, se le ve que está encantado de la vida de que lo lleven y lo traigan. O sea, a ver, hay una de la academia, en la academia, que es muy bonita, no sé si estará por aquí cerca, espero que sí, para no meter mucho rollo, de la Academia de Arte Dramático, pues debe estar más atrás, no sé, ahora mismo no soy capaz de encontrarla. Bueno, pero es muy bonita, es muy significativa porque está con los jóvenes, a él le gustaban los jóvenes y la gente joven se llevaba bien y tal, y entonces eso. Una cosa que sí quería deciros, eso sí os lo voy a recomendar, si tenéis curiosidad, hay un par de... Ay, ya se me ha ido, vaya hombre. A la derecha, sí, esta creo que era, ¿no? Vale. Ya está. A ver si soy capaz. Hay 2 documentales en RTV Play que yo quería ponerlo, pero me di cuenta que no había recortado demasiado lo mío y entonces dije, bueno, lo recomiendo y ya está. Y aquí tenéis las obras también. Esta es muy simpática por las obras. A ver, aquí está. Esta es que él aparece hablando. Todavía no se ha quedado ciego del todo y entonces se le ve el gran conversador que era. Era maravilloso, era maravilloso. Luego hay otro que en la que salen traductores, editores y tal, y entonces hablan sobre la obra, que también está en RTV Play. Entonces, como es gratuita la aplicación, la verdad es que yo os lo recomiendo porque es muy interesante. Y aquí se le ve mucho la relación con el mar. Y cuenta una anécdota de pequeños que os va a encantar. No las voy a fusilar porque así la veis vosotros, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias.